Samuel, capítulo 17. Después de un tiempo para poder calmar un poco nuestra alma, es un momento de recibir instrucción de parte de Dios en esta mañana. Bueno, estamos en este mes estudiando, hablando un poquito acerca de cómo hacernos nosotros para ministrar amor a un mundo herido. De qué manera nos podemos equipar para que cuando estemos afuera usted pueda decir: yo estoy equipado para ministrar amor a un mundo herido. Y realmente lo que importa acá es que a través del Señor Jesús, usted y yo ya fuimos escogidos para esa tarea. No tenemos que esperar ni levantar la mano y decir: Señor, aquí estoy, mírame. Usted y yo nada más tenemos que decir: Señor, estoy a tus órdenes. Amén. Hoy vamos a estar estudiando un poco una historia muy conocida, una historia que se nos ha enseñado mucho y que realmente casi que podríamos leerla o no leerla, sino decirla de memoria. ¿Recuerdan aquella historia donde David enfrentó a Goliat? Y esa parte de la historia es muy importante porque nos pone en un ámbito muy importante en estos días. Y vamos a leer un poco la escritura, primera de Samuel, capítulo 17, verso 38 en adelante. Y vamos a sacar 4 principios de esta historia. Principios que le van a usted ayudar a caminar mejor, siendo un cristiano, una cristiana que pueda estar dispuesto para Dios o dispuesta para Dios. Así que, ¿lo tienen? Amén. Vamos a leer. Dice así la escritura: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo lo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esa es la escritura que vamos a tomar como base en esta mañana para poder aprender un poco acerca de la actitud y la manera en que cómo David se condujo en ese momento particular. Y también algo que no debemos aprender fue la actitud del rey Saúl ante esa circunstancia que estaba en ese momento específico. Estar dispuestos para Dios significa de que usted debe de proponerse que la voluntad de Dios sea cumplida en su vida, a través de su vida. Es decir, que Dios cumpla su propósito, porque de esa manera las otras personas pueden mirar cómo Dios trabaja en la vida de cada persona. Yo puedo decir y puedo ser un ejemplo de que yo era un hombre que me gustaba mucho el licor, fumaba, inclusive estuve involucrado con drogas. Pero Dios tocó mi vida, transformó mi vida y yo soy un hombre que todavía debo de ser transformado. No tengo duda. Como dice mi pastora, mi suegra, tengo mis cositas. Todavía hay algunas pulgas que deben de ser tratadas. Pero lo que quiero decir en esta mañana es que Dios me sacó de los bares, me quitó el vicio y me puso a caminar con una perspectiva diferente. Y estoy viendo el propósito de Dios en mi vida. Y no tengo duda de que ese propósito se está cumpliendo en usted también. Entonces, esa parte es fundamental, porque caminamos diferente. Usted siempre debe de estarse moviendo bajo los principios del Señor. Así
movía David? ¿Usted cree que David fue a ese lugar y eso fue obra de la casualidad? ¿Sabe? No hay casualidad en el Señor. Ya Dios mismo sabía que David se iba a enfrentar a Goliat. Ya David mismo estaba siendo preparado, cuidando ovejas y peleando por sus ovejas cuando enfrentaba a leones y osos. Una frase que encontré y me gustó mucho dice así: me busqué a mí mismo y no me encontré, busqué a mi prójimo y no lo encontré, pero busqué a Dios y yo con Dios encontré a mi prójimo. Es decir, usted y yo no caminamos solos, caminamos con la presencia de Dios. Y no son sus fuerzas, sino son las fuerzas del Señor. Y no son sus habilidades. Usted puede ser muy hábil en las cosas que usted hace, pero esa habilidad que usted tiene fue porque Dios la colocó en usted para que tenga un buen uso para Él. Amén. Entonces, los principios, 4 principios de una persona comprometida con Dios, es algo que debe de estar siempre en usted. Número 1, franqueza. Número 2, determinación. Número 3, temeridad. Y número 4, realización. Y vamos a encontrar esos 4 principios en esta escritura que acabamos de leer. Número 1, franqueza. Dice la escritura en el verso 39 de este mismo libro que estamos leyendo, dice: y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas. Qué buena disposición de este muchacho. Era un muchacho. Y entonces vamos un poquito más atrás. El papá lo manda a donde están sus hermanos, a llevarles comida y a mirar cómo estaban ellos. Esa era la misión simple de David. Pero cuando David llega ahí, una persona inquieta en el Señor, cuando mira un problema, no ve el problema y se da la espalda y se va, sino se inquieta, porque somos parte del problema y como llevamos a Cristo, somos parte de la solución. Y entonces David llegó y escuchó el burumbum. Ahí esa es mi versión Pastor Alejandro Moncada, pero usted lo puede leer en ese capítulo 17 completo, en la versión tradicional de Reina Valera, a la que usted le guste. Y dice que David llegó de los hermanos y empezó y escuchó aquel burumbum y que salía aquel gigantón, ¿verdad?, a decir: bueno, ¿quién es el hombre que va a venir a pelear conmigo? Y David consultó a sus hermanos y sus hermanos se molestaron con David. Pero David no se quedó ahí. Él no, mejor me voy. Cualquiera dice: no, aquí no me quieren. Piecitos, ¿para qué los tengo? Pero él se fue a preguntar a otras personas y dice: ¿qué le van a dar a la persona que vence a este gigante? Y dice: bueno, el rey está dispuesto a darle riquezas, su hija, y además no va a pagar impuestos. Y entonces siguió consultando y era la misma versión. Quiere decir que no era un chisme, sino era algo real. Pero qué interesante, todo esto desató, todo lo que hizo David desató algo que llegó a los oídos del rey y lo mandó a llamar a la presencia. Y cuando David llega donde él y le dice: ¿por qué ustedes están preocupados por este gigantón? ¿Por qué se preocupan? Yo voy a ir. Y dice: ¿cómo usted va a ir? Usted es un joven, él es un guerrero, está acostumbrado a esto. En pocas palabras, usted es muy chamaco, a lo tico. Pero David no se queda ahí. Es la conversación de franqueza, porque David sabía con las fuerzas de quién él estaba caminando. ¿Me explico? Y entonces David le habla al rey y le dice: bueno, sí, yo soy pastor de ovejas, pero cuando viene un león o viene un oso
contra una oveja, yo voy y lo saco del hocico y lo agarro y lo golpeo hasta que lo mato. Y así como yo hago con estos animales, así voy a hacer yo con este gigantón. La actitud de Saúl no fue la correcta. Y cuando usted no tiene una buena actitud, su actitud puede decir muchas cosas que quizás están incorrectas. Ese es el primer mensaje que le doy en esta mañana. Si usted no habla con franqueza, si usted no es una persona que habla como debe de ser, sin golpear, sino siempre ordenado bajo la autoridad de Dios, usted va a dejar entrever muchas cosas negativas, como lo hizo Saúl. Es de fijo que no le iban a quedar la ropa, el traje, la armadura, fijo. ¿Por qué se las pone? Ay, la actitud no está bien. Entonces ahí podemos ver, bueno, lo está menospreciando, se está burlando de él, ¿ah? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero David, siendo un joven, usted puede ser joven en el cristianismo, pero usted puede ser una persona sabia en su manera de andar. Entonces, David, ok, voy a probar. Se puso, ¿verdad? Y probablemente sonaba como un chiripín, ¿verdad? Y quizás no podía caminar muy bien, yo me lo imagino, ¿verdad? No sé. Imagínenselo. ¿Ah? Pero David probó. Es decir, probó una herramienta que probablemente, abro comillas, le podía ayudar. Pero él con franqueza dijo, no, estas cosas no son para mí. ¿Ah? Se dejó vestir. El escogido David se dejó vestir por el que ya no estaba siendo parte de la herramienta de Dios. David fue humilde, se sometió a la voluntad de Dios, no quiso decir que no antes de tratar. Usted y yo debemos de ser francos, pero sabios. Usted ha intentado hablar con una persona, usted quiere decir algo inmediatamente, y usted al final no puede decir nada. ¿Qué conversaciones más incómodas? Usted debe de permitir. Escuche. Inclusive valore. Y después deseche lo que no le va a funcionar de una forma sabia. Dice la escritura, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Las personas como usted y como yo, que venimos a este lugar y que creemos que caminamos bajo la unción del Espíritu Santo, debemos de probar y mirar con cuidado las cosas. No tomamos decisiones apresuradas, sino que miramos cómo están las circunstancias. Necesitamos probar, pero con mucho cuidado. Con esto no les quiero decir que yo les digo probar, entonces ustedes se están tratando con un alcohólico y se van a ir a meter a un bar con él, a probar la cerveza, para luego traerlo a la iglesia. No, eso no se trata. Se trata de probar una posible herramienta que usted puede tener para vencer al enemigo. ¿Me explico? Y con franqueza. Es un ejemplo. No creo que Eric vaya a entrar en este saco. O quizás si Eric y yo cambiamos, venga Eric, présteme sus anteojos. En una semana. Me va a dar dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Ya con solo eso, ya está buena la prueba.
sé que no funciona. Tengo que tomar lo que a mí me funciona para poderlos ver bien, para poder caminar, para poder manejar, para poder conducirme. ¿Cierto? Y ahora, debemos de atrevernos a quitarnos de encima todo aquello que no nos conviene. Hay cargas que usted no debe de llevar. Hay cosas que no nos conviene llevar porque nos hace pesado el camino. Cansado. Yo pienso que David, con esa armadura, no hubiera ni siquiera haber salido de la tienda del rey. Ahí seguramente cae, ¡pum! Tenemos que ser auténticos. Él quería parecerse a mí con Dios, pero no lo va a lograr. ¿Ah? Es una broma. La autenticidad de un cristiano habla mucho de que estamos viviendo una relación personal con nuestro Dios. Ese es el punto. Yo no puedo ser como Él y Eric no puede ser como yo. Tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos. No lo que las personas quieren que nosotros seamos. Y entonces echó de sí aquellas cosas. Y luego de eso nos lleva a la segunda palabra, determinación. Un hombre determinado. Después de la franqueza, y dijo, no, yo no puedo. Retomó su estilo. Dijo, no, se lo quitó. Retomemos las cosas. Y dice la escritura, verso 40, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honra en su mano y se fue hacia el filisteo. Volvió a su estilo natural. ¿Qué? ¿Cuál es su estilo? Su callado en su mano. Dice callado en su mano, habla de autoridad. Y usted, ni más ni menos que le voy a mostrar su callado. Esto es lo que nos respalda. Esta es la autoridad de Dios que fue delegada en usted y en mí, y es la palabra de Dios en la cual usted y yo debemos de vivirla y debemos de caminar y debemos mostrarle al mundo que esto es poderoso, que transforma y que es nuestro callado. Y entonces tomó su callado, que era un instrumento pastoril, un símbolo de su autoridad y su poder. Debemos de estar interesados en estar vestidos con la autoridad y el poder de Dios. Y eso lo logramos estando siempre en su presencia, compartiendo, leyendo la palabra, no dejando ninguna puerta abierta al enemigo, nada que nos contradiga. Nada que digan que ahí está usted golpeándose el pecho en la iglesia y cuando usted sale, como dice mi pastora, y después le salen sapos y culebras de la boca. Qué hermoso esto. Estoy aprendiendo demasiado. Al enemigo, ¿saben? Al enemigo, ¿cómo le hace frente a usted? Con el callado de autoridad. Cuando el enemigo viene contra usted, esto que está aquí es lo que lo detiene a él. Es lo que lo hace frenar. Es lo que lo hace retroceder. Dice la escritura, resistid al diablo y él va a huir de usted. Su palabra, la palabra de Dios es la que nos ayuda a resistirlo a él. Ahora, qué interesante con lo siguiente. Dice que luego de que retomó su estilo, ¿verdad?
agarró su callado, se puso se peinó, ¿verdad? Se acomodó como él venía. Dice que tomó 5 piedras lisas del arroyo. 5 piedras lisas del arroyo. Y esos 5 piedras lisas no eran piedras cualquiera. No eran piedras cualquiera. No escogió cualquier piedra. Cada una de esas 5 piedras calificaba para ser echada dentro del zurrón. Tenían el tamaño para que alcanzaran dentro de la bolsa, digámoslo así, para entendernos bien. Ni una más grande ni la otra, no estaban prensadas, sino que cabían. Las escogió. Y como en Dios no hay nada de casualidad, ¿saben? Esas piedras fueron preparadas de antemano para que David las escogiera. Y con esto le quiero decir de que Dios ya preparó 5 piedras lisas para que usted las tome, y usted debe de ser sabio y sabia para escoger esas 5 piedras que le van a servir para enfrentar a Goliat. Eran importantes para Dios esas 5 piedras como lo es usted, y por supuesto de utilidad para David. Qué interesante. De esas 5 utilizó solo una, pero no sabemos cuáles, pero las 5 eran importantes. Y solo una, no sabemos si era la primera, la segunda, la tercera, cuál estaba ahí, pero eran importantes todas. Fueron formadas por el tiempo y la paciencia. A Dios le gusta hacer las cosas con paciencia. Por eso es que muchas de las veces no nos responde a la primera, porque Él está trabajando en tu carácter, está haciendo un hombre, una mujer de fe. Nos está preparando para cosas grandes. Nos está enseñando a cómo administrar los recursos del cielo. Él supo escoger 5 piedras. Y habían 2 requisitos fundamentales. Uno, que fueran del arroyo. Y otro, que fueran lisas. Qué fácil, ¿verdad? pero ¿por qué del arroyo? Y quizás no del arroyo, pero lisas. O no lisas, pero del arroyo. No importa. La Biblia no dice. Pero lo importante es que estas piedras representan un instrumento que Dios puso en las manos de David para poder vencer al enemigo. Ahora yo te pregunto, hermano y hermana, ¿cuáles son sus 5 piedras que usted está utilizando para su prueba en estos días? O las que usted usó en alguna prueba. Le aconsejo de que sea sabio y escoja las piedras correctas que le alcancen en su zurrón, en el espacio correcto, que no se le vea pelotado, que no parezca que hay un tamal mal amarrado, ¿verdad? Que queda así, o un saco de papas, solo pelotas, sino que usted pueda meter la mano y poder escoger. Esta es la que voy a usar, porque este es el momento propicio, la hora propicia, el momento indicado. Y esa piedra va con la autoridad de Dios, no con la suya. Entonces va a dar el efecto esperado. Amén. Pero luego de esto, vemos, porque estamos hablando de la determinación. Y cuando usted es determinada, ¿saben qué hace un hombre, una mujer determinada? Es cuando usted tiene lo que usted tiene certeza o está convencido o convencida de que le va a funcionar para hacer algo.
Entonces usted se determina a hacer las cosas, ¿cierto? Usted va a hacer un queque y usted tiene que saber que necesita huevos, harina, mantequilla, leche, no sé, etcétera, etcétera. Y usted va a hacer el queque. Si no, no lo va a hacer. David se aseguró de tener lo suyo. Y dice, y se fue hacia el filisteo. Ahí no dice que el filisteo se fue hacia David, sino que este hombre era determinado. Porque ya había escogido, ya sabía lo que tenía, se fue a su encuentro. Usted y yo debemos de ser personas que caminamos con determinación. No debe haber duda alguna que la gente nos mire, que estamos determinados, que no dudamos en ningún momento de nada, de la obra de Dios. Nos movemos hacia adelante. Muchos se mueven y están ahí, ¿verdad? Pero no van hacia adelante. Otros, como el cangrejo, ¿verdad? Usted y yo caminamos hacia donde vamos, determinados, porque tenemos esas 5 piedras listas del arroyo y ese callado que es el que nos da la autoridad para poder caminar. Determinación. A ver, la que sigue. Vamos bien. Temeridad. Dice así la escritura. Este chamaco era tremendo, Dice que el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Miren qué interesante. Este gigantón tenía un escudero, pero David no tenía nada. Ni siquiera el apoyo de sus hermanos. El rey no dice, pero yo seguramente estaba en su tienda, esperando en el momento que le anunciaran cuando David estaba muerto. La palabra temeridad se define como atrevimiento imprudente. Ponga atención. Y temerario como demasiado atrevido. Una persona imprudente, una persona temeraria no tiene miedo a nada. Con esto no le quiero decir que usted no se cuide que se tiene que cuidar. No es que le estoy diciendo que ande en lugares peligrosos y demás. No. Estamos hablando de que usted y yo debemos de ser temerarios espiritualmente, como lo era David. Dice que aunque el gigante andaba y se acercaba, David también, ¿verdad? Estaba como esos boxeadores, cuando están, ustedes han visto, en el primer round, están, se le acerca y se la deja ahí. Empieza como decimos en qué cosa tantear, cómo está el terreno. Entonces se le acercaba. Pero David, yo no veo que digas, y con temor David. No, y Goliat se le acercaba. Estaban tanteando. Y David también. Era temerario, él sabía con quién estaba, cuál era su escudero. Este gigantón tenía un escudero físico, ahí se podía ver. El escudero de David era invisible, porque era Dios mismo que estaba con él. De lejos, de cerca, que yo me pueda acercar. Aquí está, vamos a hacer bien, pero por aquí, vamos a hacer bien, no va a hacer nada. De cerca, para que puedan mirar cómo Dios está actuando en la vida de usted. No de largo, y posiblemente podemos encontrar algunas cosas como lo que pasó con Goliat.
Goliat lo menospreció. ¿Ah? Y puede pasar con usted, pero como usted no va en las fuerzas suyas y como usted sabe quién es el que lo está enviando y como usted ya lleva sus 5 piedras lisas del arroyo y como usted sabe quién es su escudero, usted no va a tener temor. ¿Ah? Entonces, de cerca. Ese es gracias. Eso es. Usted no tiene que andar de larguito como quien dice, uy, Eric, uy, la rodilla, uy, chao. Si te veo ahí no me acuerdo, y me contás. No. Tengo que mostrarme. El Señor Jesús vino por usted. No se quedó allá y dijo, venga, amita usted, venga. No, Él fue. ¿Me explico? Él fue. Esta es nuestra realización, saber de que nosotros somos los que tenemos que dar el paso. Y no solamente que lo vean desde largo pasar y allá va. Allá va Frederick, baterista del Centro Victoria Cristiana. No, ahí va, pero vengo también. ¿Ah? Amén. Vean qué interesante esto. ¿Saben? Lo que le molestó a este gigante es que esto es, como digo yo, como las ironías preciosas de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese primero Samuel, en el verso 10, dice así, dice, hoy yo desafío al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Está pidiendo un hombre que pueda tener, que le pueda dar cierta lucha. Y en lugar de eso, Dios le da un muchachillo de buen parecer, como dirían en aquel tiempo en el pueblo, plástico, ¿verdad? Muy así, ¿verdad? Que caminan así para no arrugarse. Sí, un pipi, ya sabes. Ah, Goliat estaba pidiendo y Dios le trae un muchacho. Eso lo tenía enfadado ese gigantón. No le gustó esa parte. Ah, no vio un hombre completo en su propia definición. Quizás a usted no lo pueden ver como un hombre o una mujer capaz de algo. Pero la gente no sabe que usted no está caminando en sus fuerzas. Usted lleva su escudero invisible, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios, que le va a respaldar y que va a vencer ese gigante, porque usted ya escogió esas 5 piedras lisas del arroyo. Aunque a usted le tengan en poco y en opinión de otros usted sea considerado como una persona que quizás no vale nada. Ojo, pero esa es la opinión del hombre. Pero la opinión de Dios es otra cosa. Y lo que nos debe importar es lo que Dios piensa de usted y de mí. No lo que el hombre o otra persona logre pensar. ¿Vamos bien? Dios habla hoy, dice lo siguiente, dice, cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio. ¿Ah? ¿Cómo? No lo tomó en serio. ¿Saben? Algo profundo que me deja esta parte de enseñanza a mí es que había una completa realización de David en lo que él estaba haciendo, porque él sabía quién lo estaba enviando. Esa es la parte que nosotros debemos de atesorar, entender quién es el que nos envía. Esa es nuestra realización, tener esa certeza que es Dios, y como Dios nos va enviando, lo que estamos haciendo va a ser respaldado por Dios e indudablemente vamos a tener un resultado maravilloso.
decir también, bueno, Dios pone en mi corazón, perdón, ese yo quiero decir no me gusta mucho. Que hay una serie de situaciones que se mencionan acá que deben de ser parte de su realización en la palabra de Dios y no son requisitos. Cuando usted y yo vamos a un lugar por un trabajo y llevamos un currículum, ¿qué es lo primero que hace la persona de recursos humanos de la empresa? Es validar si usted cuenta con los atestados suficientes para el puesto al cual usted está participando. Ajá. Pero la palabra de Dios, hay una parte donde está pidiendo cómo es que las personas que ministran o las personas que son llamadas al ministerio deben de conducirse. Y usted, aunque no sirva en esta iglesia, usted debe de adoptar esto no como un requisito para servir a la iglesia, sino como unas oportunidades para ser como esto que se menciona acá. Dice la Escritura, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Así debe de ser usted. Esa debe ser su realización. ¿Me explico? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Se pone serio esto. Pero esto debe ser nuestra realización. ¿Acaso David mostró algo que no fuera seriedad? Estaba totalmente serio y sabía lo que estaba haciendo. Porque un pestañeo, y yo me imagino que ese gigantón lo aplastaba como una hormiga. Esto no debe de ser requisitos, debe de ser un anhelo suyo y mío de comportarnos de esta manera. Para que nuestra realización sea maravillosa en el Señor. Creyentes serios, de carácter, de una sola palabra, que no vacilan. Son las que el Espíritu Santo unge como recursos humanos para que Dios los utilice en su propósito y plan. Eso es lo que usted y yo debemos de procurar. Y esto no está imposible de alcanzar. Esto se alcanza cuando usted lo quiera, cuando usted se decide hacerlo. Pero si usted siempre está en la comodidad de no incomodarse, y usted nada más se sube a las graderías a ver a las personas cómo enfrentan a los gigantes, yo le quiero decir que usted está desperdiciando su tiempo. Usted debe ser una mujer y un hombre que debe de estar en el frente de la batalla, ayudando a otros a enfrentar gigantes. ¿Saben? David se hubiera quedado cuidando ovejas. Ahí no estaba el gigante. No tenía molestia alguna, ¿cierto? Pero su papá lo envía. Y él dice, yo voy. Y se encuentra con aquellos soldados temerosos y ve cómo está la situación y empieza el plan de Dios a actuar inmediatamente. Y fue como algo planeado. Los problemas que están sucediendo en el país no están ajenos a usted. Es de todos nosotros. El narco, los asesinatos, el machismo, todo lo que está sucediendo también son problemas nuestros. Y eso es una parte en la cual usted debe
de tomar nota en su oración diaria, orar por nuestro país, por lo que está pasando. No podemos sentirnos cómodos con lo que está sucediendo. De pronto leemos el periódico y vemos que una persona le metieron no sé cuántos balazos y ya lo leemos nada más y pasamos a la siguiente nota. Ya es normal. No está usted en el supermercado comprando y de pronto llega alguien y matan a la persona que está a la par y usted lo vuelve a ver y usted agarra el coche y sigue comprando. No pasó nada. Es su problema también. Está serio esto, ¿verdad? Pero Dios nos está equipando y nos está diciendo que usted y yo debemos de prepararnos, o ya debemos de estar preparados para ministrar amor a un marido. Usted no va a ir de superhéroe. Pégame las balas a mí, como la canción del asaltante. No. Pero su oración puede ser una intervención poderosa para que toda situación en nuestro país cambie. ¿Estás orando por el país? No me conteste. Póngase de pie, por favor. Todo esto es disposición. Todo esto es entender de que es como cuando usted ingresa en la universidad. Usted llega el primer día de clases, o cuando usted va a la escuela, usted llega el primer día de clases y los teachers empiezan a usted a enseñarle. David tuvo una preparación antes de enfrentar a Goliat. Dejemos que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sean nuestros profesores o teachers de excelencia.